El Señor Jesús murió por nuestros pecados. En la Iglesia Católica celebramos la Semana Santa. Es la Semana Mayor, la consideramos así. Pero dentro de la misma Semana Santa hay días que son más importantes. Y el Viernes Santo forma parte de esos días más importantes. Forma parte del llamado Triduo Pascual. ¿Qué se celebra en el Triduo Pascual? Se celebra la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Triduo Pascual, hermanos, inicia con la misa del jueves por la tarde, que se llama In Cena Domine, la misa de la Cena del Señor. Ese día, Cristo anunció que uno de sus apóstoles lo iba a traicionar. Se estaba refiriendo claramente a Judas el Iscariote. Terminada la cena del Jueves Santo, fueron a Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos, donde el Señor estuvo en oración, donde fue tomado preso. Fue después llevado para ser juzgado y al amanecer fue condenado a muerte. Hoy, el Viernes Santo, la Iglesia celebra precisamente el Vía Crucis, la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, muy queridos hermanos, el Viernes Santo es un día dedicado a la penitencia, al ayuno, a la oración y a pedir perdón precisamente a Cristo nuestro Señor, porque la causa de su muerte no se debe solamente a las autoridades judías de aquel tiempo, al Sanedrín y a sus enemigos públicos como los escribas, los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, que por cierto también algunos de ellos formaban parte del llamado Sanedrín, que era la máxima autoridad que Roma les permitía tener a los judíos en su propia tierra. Sí, nosotros también somos responsables de la muerte de Jesucristo. Cristo murió a causa de nuestros delitos. Cristo murió a causa de nuestros pecados. Nosotros, la humanidad pecadora, necesitábamos un Redentor santo, puro y bendito como lo es nuestro Señor Jesucristo. Hoy en la Iglesia Católica, según una tradición muy pero muy antigua, bajo ninguna circunstancia se celebra la Santa Misa. No hay misa. Y las personas no deben confundir porque a veces se hace la lectura de la palabra de Dios y la gente cree que hubo celebración de la Santa Misa. Quiere decir que no hubo consagración. El sacerdote no pronunció las palabras de nuestro Señor Jesucristo durante la última cena, que dicen: tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Por eso los sacerdotes el Jueves Santo nos encargamos de consagrar suficientes hostias para poder distribuir la Sagrada Comunión a los fieles el día Viernes Santo. Bueno, pues en Viernes Santo no se celebra la Eucaristía. ¿Qué es entonces lo que se celebra? Bueno, el sacerdote se reviste con los ornamentos rojos, como si fuera a celebrar la misa, con el alba, la estola y la casulla, que en este momento no tengo puesta. Se dirige al altar y no empieza la celebración como si fuera una misa. ¿Cómo se empieza la misa? Bueno, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después el sacerdote hace una invitación al pueblo ahí congregado a arrepentirse de los pecados y a pedir perdón a Dios. Se suele utilizar el yo confieso ante Dios Todopoderoso. Tampoco se canta Señor ten piedad, mucho menos se canta Gloria a Dios en el cielo. Llegando pues al altar con los ministros, el sacerdote hace una reverencia y dice a continuación la llamada oración colecta, pero no dice oremos como habitualmente se hace durante una misa. Nada de oremos, simplemente llega y dice esta oración:
Padre nuestro misericordioso, santifica y protege siempre a esta familia tuya, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. O bien dice esta otra: tú que con la pasión de Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, nos libraste de la muerte, que heredamos todos a consecuencia del primer pecado, concédenos, Señor, a cuantos por nacimiento somos pecadores, asemejarnos plenamente por tu gracia a Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Cualquiera de estas dos oraciones. Y a continuación viene la liturgia de la palabra de Dios. Así como el domingo de Ramos se lee la pasión de nuestro Señor Jesucristo, por eso al domingo de Ramos también se le conoce con el nombre de Domingo de la Pasión del Señor. Con cuánta mayor razón el Viernes Santo se le llama también el Viernes de la Pasión del Señor, porque fue precisamente un viernes cuando Él fue cargado con la cruz y fue crucificado en ella. Pero antes de la pasión siempre se hacen dos lecturas. La primera de ellas está tomada del libro del profeta Isaías, que tomado del capítulo número 52, nos habla de uno de los llamados siervos, cánticos del siervo de Yahvé. Cántico del siervo de Yahvé, donde se habla de que el Señor, de manera profética, aquí Isaías habla de que el Mesías será desfigurado por los golpes, que muchos se van a horrorizar a verlo, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca habían imaginado. Habla pues de un Mesías sufriente, de un Mesías que redime a la humanidad mediante el sufrimiento, puesto que Él cargó con los pecados de la humanidad. Por decirlo de otra manera, Él pagó por los pecadores. Y la segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos del capítulo número 4, donde se insiste en que Cristo aprendió a obedecer y se convirtió en causa de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Terminada la segunda lectura, finalmente se lee la pasión del Señor, que depende del año en que se haga, porque hay 3 ciclos, el A, el B y el C. El ciclo A corresponde a San Mateo, el B a San Marcos y el C a San Lucas. Al finalizar la pasión, que es el centro de la primera parte de la liturgia del Viernes Santo, el sacerdote puede hacer una brevísima explicación de los textos proclamados. Terminada esa viene la oración universal. Es una oración extensa donde primero se pide, la comunidad ora un momento en silencio y después de cada petición el sacerdote hace una oración. Ustedes podrán participar, si no presencialmente, de manera virtual, a través del internet en su casa. Se fijarán como el sacerdote, después de que ha invitado a los fieles a orar, termina cada petición con una oración. Terminada esta primera parte, que se llama pues la liturgia de la palabra, viene la adoración de la Santa Cruz. Aquí, hermanos, debemos entender que la Iglesia habla de la adoración de la Santa Cruz, pero no es la cruz material propiamente, no es el leño, no es la cruz que ustedes conocen y que ustedes verán en la celebración, sea presencial o a través del internet. La adoración de la cruz es decir, del misterio de la cruz,
adoramos el misterio de la cruz. Adoramos pues a Cristo, el autor, representado en la cruz. Y la primera forma de mostrar la cruz es cuando la cruz es llevada a la entrada del templo o bien a un lugar estratégico y el sacerdote o algún ayudante viene avanzando hacia el altar y la va mostrando de manera gradual, puesto que la cruz está cubierta con un lienzo. Y los fieles son invitados a mirar y adorar la cruz. De hecho, el sacerdote invita a la gente con estas palabras: miren el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Vengan y adoremos, es la respuesta. Venid y adoremos. Pues este año de pandemia, hermanos, no será posible actuar como en otras ocasiones, porque en otras ocasiones sin pandemia los fieles y los sacerdotes solíamos hacer un signo de adoración como acercarnos a la cruz, tocarla y besarla. Pero en este año de pandemia seguramente los sacerdotes solamente permitiremos que la gente se acerque a una distancia prudente y se arrodille inclinando la cabeza, y que ese sea el signo de adoración a la cruz, que ya entendimos es adoración al misterio de la cruz. Terminada la adoración de la Santa Cruz, viene el momento de la distribución de la Sagrada Comunión. Como no hay consagración, puesto que no hay misa en Viernes Santo, terminada la adoración de la cruz, el sacerdote continúa con la invitación a la comunidad a orar a Dios con la oración que el Señor Jesús nos enseñó, a orar con el Padre Nuestro. Y dice la oración de: líbranos de todos los males, Señor. Muestra la hostia, como siempre, diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y se distribuye a continuación la Sagrada Comunión entre los fieles que están debidamente confesados para recibir el banquete eucarístico. Acabada la comunión, un ministro extraordinario de la comunión puede llevar la Eucaristía al lugar que se ha preparado, pero seguramente en este año de pandemia el lugar será regresarlo al sagrario parroquial. Cuando el sacerdote termina de entregar el Santísimo para ser llevado al sagrario, dice la oración después de la comunión, y terminada la oración de la comunión, invita a las personas a que inclinen la cabeza, porque hay una oración especial para la bendición que dice de esta manera. Seguramente el sacerdote lo hará con las manos extendidas, es decir, imponiendo las manos sobre los fieles, dirá esto: envía, Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con él. Concédeles tu perdón y tu consuelo, fortalece su fe y condúcelos a su eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y todos se retiran en silencio, y a su debido tiempo el altar queda sin mantel, queda desnudo el altar. Bien, hermanos, y el día concluye pues con esta adoración de la cruz. Popularmente, la gente está acostumbrada a hacer el Vía Crucis en las calles, en un lugar público, pero en esta ocasión la mayoría de los sacerdotes
hemos decidido, por instrucciones de nuestro obispo diocesano, suprimir todas las procesiones. De hecho, las procesiones no son eventos litúrgicos, sino es religiosidad popular, que es muy bonito ciertamente mantenerlo, pero debido a la pandemia, la mayoría de las procesiones, como el Vía Crucis, la procesión para darle el pésame a la Virgen María por la noche del viernes con el rosario, también se suprimen. Sin embargo, pues mi recomendación es que cada quien en casita con la familia pueda hacer tanto el Vía Crucis como el rezo del Santo Rosario. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Gracias, hermanos, por darle like al video y reenviarlo con sus contactos.